Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sergio. El día de hoy les traigo un tema que es bastante interesante para todos los que trabajamos en cocina. Este tema es acerca de cómo se puede redactar o cómo se debe de redactar una receta, ya sea de preparación, de producción o de terminación, para que el cocinero la pueda entender de una manera efectiva. Recuerda que en este canal hablo acerca de temas de restaurantes, hoteles y de todo el ámbito restaurantero que tiene que ver con la capacitación, así como la administración de los recursos y de los bienes que a final de cuentas se transforman en dinero. Si estos son temas que a ti te interesan, no dudes en suscribirte y quédate hasta el final del video para que veamos de qué se va a tratar y cómo se debe de desarrollar y de redactar una receta. Así es que vamos al tema. En primera, para empezar con el tema, vamos a definir qué es una receta. Una receta es una lista de ingredientes que sirven y que se utilizan de cierta forma para poder elaborar un platillo, un producto o una preparación. Ya una vez que tenemos el concepto de lo que es la receta, les voy a explicar de qué se trata y cómo se debe de redactar una receta que sea de forma eficiente para que el cocinero logre prepararla de la forma más cercana a lo que nosotros esperamos de él. Bueno, pues recordemos que hay diferentes tipos de recetas. Hay recetas básicas, recetas de preparación y recetas de terminación. Asimismo, estas son las recetas que se manejan dentro del área de cocina. Fuera del área de cocina, para cuestiones administrativas, están las recetas que sirven para el costeo. Quiero hacer una aclaración. Las recetas que sirven para costeo no sirven para nada en lo que es el área de cocina. Costeo tiene que ver con administrativo, oficina y facturas, y cocina tiene que ver con ingredientes, cantidades, gramajes o unidades. Aunque estas dos recetas pueden parecerse mucho, yo no sugeriría, nunca he sugerido y nunca he utilizado una receta de costeo para tratar de capacitar o de enseñar al personal cómo se debe de elaborar una receta. Y eso lo digo porque muchas veces he visto que algunos compañeros o algunas personas, cuando hacen sus recetas de preparación o sus recetas para el personal, utilizan cantidades que a veces no son tan fáciles de entender. Vaya, no es lo mismo que yo diga 0.05 gramos de laurel a que yo diga 3 hojitas de laurel. No, es más fácil para el cocinero entender 3 hojas de laurel que 0.05 gramos. O sea, aparte de las básculas que utilizamos en el área de cocina, por lo regular no pesan medio gramo. Y es el medio gramo tiene que ver para cuestiones administrativas, para que se vaya descontando de un inventario que a final de días me va a ayudar a conciliar mi inventario. Pero eso no me va a ayudar para nada a la hora de preparar una receta. Es más, si yo le doy una receta a un cocinero que a duras penas haya terminado la primaria o se quedó en la secundaria y no tenga tanto conocimiento de matemáticas, y le especifico que le ponga 0.05 gramos o 0.25 gramos de un producto, cuando las básculas que yo utilizo en el área de cocina no pesan esas cantidades, entonces mi receta y mi producto está destinada no al fracaso, sino está destinada a que ellos la preparen de una forma empírica. Eso quiere decir, dice, bueno, 0.05, y ellos se imaginan un número y entonces lo tratan de hacer. Y el 0.05, el 0.25, todas esas cosas a veces se confunden. Es más fácil para ese tipo de ingredientes utilizar piezas y unidades. Es por esto que quería hacer la aclaración. Las recetas de costeo sirven para una cosa y las recetas que van para cocina deben de ser redactadas en el lenguaje o en el idioma del cocinero, suponiendo y teniendo en cuenta que no todos los cocineros estudiaron para trabajar en cocina. Y aún aquellos que hayan estudiado para trabajar en cocina, en mi experiencia, muchas veces he escuchado que la mayoría de las personas se mete al área de gastronomía porque piensan que ahí no se va a estudiar la matemática o no se van a ver matemáticas. Oh, triste sorpresa cuando llegan y sí tienes que ver mucha matemática en el dado caso de que quieras
especializarte en lo que es el área de costeo y sobre todo en el área administrativa. Bueno, pues vamos a empezar cómo se redacta una receta, porque este no es un tema que nos debe de llevar demasiado tiempo. Una receta se compone de diferentes partes. La primera parte de la receta debe ser el nombre. ¿Cómo quiero que se llame el producto al que yo voy a elaborar? Yo le puedo poner salsa, le puedo poner tortilla, le puedo poner queso rallado, le puedo poner cebolla picada, le puedo poner cebolla curtida, le puedo poner chiles en vinagre, frijoles cocidos, etc. El nombre que yo quiera es el nombre que es el título que va a llevar mi receta. Ya sé que esto suena bastante lógico, así es que bueno, ya pasando lo lógico, vamos a seguir con el siguiente punto. Ya una vez que tengo el título y el nombre de lo que es mi preparación, voy a seguir con la cantidad que yo espero me salga de mi receta. Es decir, si yo voy a hacer una receta que se llama frijol hervido, y mis ingredientes ya tengo en mente que va a ser 1 kilo de frijol crudo, entonces yo voy a estimar que la cantidad a producir o la cantidad final o el rendimiento de mi receta va a ser de 2,5 kilos. Ya una vez que tengo el nombre y el rendimiento que me va a dar mi receta, entonces ya empiezo con los ingredientes. Aquí los ingredientes, esta es la parte medular de la receta. Los ingredientes deben de estar organizados de tal forma que primero van los que se van a utilizar primero y así sucesivamente. Les doy un ejemplo. Si yo voy a hacer un salpicón de mariscos, entonces yo primero voy a empezar con el aceite, después la cebolla, el ajo, el jitomate, los mariscos y así sucesivamente. Ya una vez que tengo todo eso, paso con las hierbas de olor o las especias que le voy a agregar y regularmente termino con la sal. La sal debe de ser el último punto, pues porque a lo largo cuando empiece mi receta se está cocinando y el agua se está evaporando, los sabores se están concentrando y ya justo cuando voy a apagar la lumbre es cuando quiero sazonar para asegurarme que mi plato no va a quedar salado. Esta parte de los ingredientes en orden es algo muy, muy básico, pero también es algo que se olvida mucho. Si tú trabajas en el área de cocina, seguramente has experimentado más de 2 o de 3 veces cuando alguien te dice, oye, ¿cómo se prepara algo? Y te empiezan a soltar los ingredientes así en desorden y a veces tú los tratas de anotar o te los quedas grabados aquí en la mente y empiezas a hacer la receta y cuando vas a la mitad te das cuenta que te faltó agregar, no sé, el ajo al inicio. Y entonces dices, bueno, no debe de haber ningún problema si lo agrego a la mitad del procedimiento. La verdad es que sí afecta, porque no es lo mismo tener un ajo sofrito, un ajo rostizado, a tener un ajo hervido y crudo. Los sabores varían mucho y es ahí donde nace la importancia de poner los ingredientes en orden. Ya una vez que tenemos el nombre, que tenemos el rendimiento, que tenemos los ingredientes, vamos a buscar las cantidades. Las cantidades deben de ser, como ya lo mencioné, en un lenguaje simple, en un lenguaje que sea fácilmente comprensible. Es decir, en lugar de, puedo ocupar yo la cantidad de kilos, gramos, libras, onzas, lo que yo quiera. Si voy a hacer, por ejemplo, un pico de gallo, puedo ocupar 4 kilos de jitomate, medio kilo de cebolla, 100 gramos de chile serrano, 200 gramos de cilantro, 100 mililitros de aceite, 50 de jugo de limón y sal. Entonces eso puede ser mi receta. También mi receta puede estar redactada en unidades. Si lo que voy a hacer es un pico de gallo, pero va a ser una porción bastante pequeña, entonces puedo poner 6 jitomates medianos, media cebolla blanca, un rollito de cilantro, 2 chiles serranos, el jugo de 3 limones y 2 cucharaditas de aceite y sal. Esas formas y esas cantidades van a depender de acuerdo a la cantidad que yo quiera producir. Imaginémonos que estamos que la segunda receta de pico de gallo que yo dije va para un restaurante pequeño donde no se utiliza el pico de gallo más que para 2 platillos. Pero si yo estuviera en un restaurante de cocina mexicana donde muchos de mis platillos tuvieran que ver con lo que es pico de gallo, entonces yo en lugar de ocupar piezas o en lugar de ocupar kilos, tendría yo que decir una caja de
jitomate, 20 cebollas, 10 chiles, etcétera, etcétera, etcétera. Esa forma en la que yo le voy a decir al cocinero por medio de un papel las cantidades que debe de utilizar es muy importante. Ahora, no siempre nosotros tenemos cocineros profesionales trabajando en nuestra cocina. Hay veces que los cocineros vienen de ciertos lugares donde los ingredientes eran totalmente diferentes. Y me ha tocado a mí que me han preguntado, oiga chef, aquí dice sal la necesaria. Y yo no conozco la necesaria, conozco la sal fina, la sal blanca, la sal Maldon, la sal rosa, la sal del Himalaya. ¿Cuál es la sal necesaria? Ya sé que suena algo tonto, pero pasa. Entonces, el nombre de los ingredientes debe de ser de una forma clara y obviamente nosotros como encargados ya sabemos que vamos a comprar siempre el mismo tipo de sal, o el mismo tipo de jitomate, o el mismo tipo de perejil, ya sea perejil liso, perejil chino, perejil italiano, etc. Entonces nuestras recetas deben de estar redactadas de tal forma para que ellos no tengan un margen de error en el que el sabor del producto final vaya a cambiar. Entonces, ya dejando claro este tema acerca de los ingredientes en el orden, de las cantidades de acuerdo al rendimiento que yo quiero obtener en mi receta y del nombre de los ingredientes en específico, vamos con el procedimiento. El procedimiento debe de ser de igual forma que lo anterior, debe de ser simple, sencillo y claro. Es decir, vamos a empezar el punto número 1. Y el ejemplo que les puse fue el de hacer un sofrito de mariscos. Lo primero que voy a hacer es decir, en un sartén caliente o en una cacerola, colocar el aceite, agregar el ajo y la cebolla picada hasta que se sofrían. Punto número 2. Cuando ya esté sofrito el ajo y la cebolla, agregar el jitomate. Dejar cocinar por 3 minutos más. Punto número 3. Cuando ya esté cocinado el jitomate, agregar los mariscos. Empezar por los mariscos más duros, que puede ser el pulpo, y así sucesivamente. Entonces yo le estoy dando en cada punto una instrucción que el cocinero va a leer y entonces va a ejecutar. Va a leer y va a ejecutar. Va a leer y va a ejecutar. De nada me sirve decirle primero, júntate los mariscos, porque eso ya lo tengo en la receta. Ya debe de tener los ingredientes y ya los tiene ahí, ya tiene ahí su mise en place. Y ahora en el procedimiento solamente va pum, 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 armar, dar el tiempo necesario que dice la receta. Para lo último, apagas el fuego, retiras y rectificas de sabor. Nada más. Ahora, ya una vez que tengo mi receta hecha, tengo que identificar dentro de mi cocina qué tipo de receta es. Recordemos que están las recetas básicas, las recetas de preparación y las recetas de terminación. Yo no puedo tener una receta de terminación si no tengo estas dos primero. Y cualquiera de estas 3 recetas se redacta de la misma forma. Es por eso que ya una vez que vas agarrando práctica y teniendo esa cultura de trabajar con recetas y capacitar con recetas, tu recetario se va haciendo un poco extenso, pero cada vez es más efectivo. Y bueno, pues con esto concluyo el tema de cómo elaborar una receta, cómo redactar una receta, cómo se debe de armar y cuáles son los puntos que debes de tener dentro de tu receta. Espero que este tema sea de tu agrado. Espero la información que haya yo dejado aquí te sirva para que vayas armando y vayas practicando. Recuerda que seguramente al principio vas a tener uno que otro error, pero mientras más lo vayas practicando, esto es un ejercicio, más fácil se te va a ir haciendo. Y como siempre les digo, no olvides suscribirte al canal si el contenido que estoy haciendo te está gustando. Sígueme para más videos.